usar. Muy buenos días con todos. Vamos a pasar de las ondas sísmicas a la zoonosis, un tema completamente diferente. Quiero comenzar esta ponencia diciendo que hace muchos años yo estuve sentada, como muchos de ustedes estudiantes allí. El 2002, cuando entré a San Marcos, fue el primer ESI que yo asistí. Y luego, si mal no recuerdo, 2005 o 2006 fue que fui voluntaria y ahora estoy aquí. Entonces, si ustedes están interesados en hacer ciencia por el país, están en el camino. ¿Ok? Bueno, ahora sí, yendo al tema, vamos a hablar de unas bacterias que son muy poco conocidas en lo que son aquí en Perú. Sin embargo, en lo que son aves, pero en humanos sí es bastante conocido. Entonces vamos a hablar un poquito de ellos. Entonces, si hay alguna terminología, espero que no se me pase a explicar, pero realmente si alguna pregunta y de repente rapidita puedo contestar si hay tiempo, no sé. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta charla? Los objetivos son primero conocer la importancia de esta familia de bacterias, las Chlamydiaceae, en humanos, animales y especialmente en aves, ¿no? Esta familia es una familia que está cambiando taxonómicamente en los últimos años, por lo tanto hay que saber diferenciar cuáles son las actuales, porque hay mucha literatura publicada hasta el 2016 que siguen erróneamente clasificándola taxonómicamente, ¿ya? Y lo otro es conocer cuáles son los potenciales grupos de riesgo humano. Ok. Primero, ¿qué es una zoonosis? Para que comencé con el tema de la zoonosis. La zoonosis es una enfermedad que es transmitida de los animales a los humanos. Aproximadamente el 60% de las enfermedades que son en humanos son transmitidas por animales, ¿no? Estas bacterias son gram negativas, son intracelulares, tienen un ciclo complejo, como les dije, tienen potencial zoonótico, es decir, pueden transmitirse de animales a humanos. Infecta no solamente aves, también otros mamíferos silvestres, otros reptiles. Y como les estaba mencionando, ha habido muchos cambios taxonómicos últimamente. Entonces, vamos a hablar primero de las clamidias humanas. Son dos. Una es la Chlamydia trachomatis, que es conocida por es una enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? Y puede causar inflamación en la zona genital, pero también conjuntivitis. O sea, son diferentes variedades, diferentes cepas, y esta es la causante, ¿no? Puede haber, si no es tratada a tiempo, puede haber complicaciones de fertilidad, tanto para el varón como la mujer, pero más en la mujer. En Perú hay varios estudios, los colegas acá médicos humanos, donde han hallado por inmunofluorescencia directa, que es una metodología más basada en los antígenos, del 30 al 40%. Sin embargo, PCR 10 al 15%. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que puede ser de que haya una reacción cruzada y por lo tanto haya habido algo de diferencia, ¿no? Por eso. Otra de las clamidias humanas es la Chlamydia pneumoniae. Y esta clamidia causa un proceso respiratorio que puede ser confundido como una gripe, ¿ya? Entonces, puede causar desde una laringitis, sinusitis hasta una neumonía. Y el tratamiento, el curso es un poco largo, a diferencia de una gripe, ¿no? Un virus, una semana y ya estás con los síntomas, en cambio aquí necesita un periodo de incubación un poco más largo. Sin embargo, los síntomas se parecen. Y este animalito de acá es un koala, ¿no? Dirán, ¿qué es un koala? ¿No? El koala está en Australia y nosotros no tenemos nada que ver. Eso no es cierto. Actualmente el mundo se mueve tanto que cualquier cosa puede llegar a nuestro país. Ya no vivimos aislados, ya no vivimos, aquí está Perú y allá está Australia, no. Porque realmente el mundo globalizado, el mundo actual, hace de que todo esté en movimiento y cualquier enfermedad puede llegar a nuestro país en cualquier momento,
¿no? En este caso, este sí es un caso muy específico, y estas son las koalas, ¿no? Que es una especie que está en estado vulnerable, es decir, está en peligro de extinción por la Unión por la Conservación de la Naturaleza, está en la lista roja de especies, y una de las causas de su declive es por una clamidia, que es la clamidia pneumoniae, la misma de humanos. Sin embargo, son diferentes cepas. Hay una cepa en humanos y hay una cepa en koalas. ¿Qué es lo que causa? Es una enfermedad de transmisión sexual y causa conjuntivitis también. Entonces, esas son las lesiones que puede causar la clamidia en koalas. Y esto está haciendo que el 50% de la población de koalas esté infectada y muchos se mueren. No está haciendo que decline la población. Esta es la taxonomía de las bacterias Clamidiaceae en el tiempo, ¿no? Entonces empezamos en los 70 de que habían solamente 2 especies, la Trachomatis en humanos y la Psittaci en aves. Y ahorita vamos a hablar más en detalle de las de aves. Luego de eso, hubieron 4, se descubrieron 4, y ya alrededor del 2000 se descubrieron ya las 9. Sin embargo, por estudios taxonómicos dividieron a la clamidia en 2 géneros, ¿no? Las Clamidiaceae en 2 géneros, la clamidia y la clamidófila. Entonces, luego otra vez hicieron los estudios los taxónomos y dijeron, no, no son 2, solamente es 1, ¿no? Entonces, solamente hubo un solo género. Y desde 2009 es que se propuso de que sea un solo género. Sin embargo, hay publicaciones, como les digo, hasta el 2016 que siguen siendo clamidófilos, y eso no está correcto. Entonces, pero en 2014 hubo unos nuevos descubrimientos, se descubrieron 2 clamidias más, y fueron 2 clamidias en aves. Ya, ahí está la clamidófila que les digo, esta es la que está, bueno, hasta ahora se puede encontrar literatura de eso, pero ya no es correcto, y esas son las 11 especies reconocidas de clamidia, ¿ya? Y tenemos aquí que hay 2 especies candidatas, ¿ya? Pero todavía no son aceptadas. Entonces, como les dije, estas bacterias se dice en general que todas pueden tener potencial zoonótico, ¿ya? Pero solamente 2 están comprobadas, la Abortus y la Psittaci. Y la Psittaci es la de aves. De ahí, las que están en la flechita gris son las que está como que parece que sí tiene potencial zoonótico, pero no está así 100% comprobado, pero hay cierta evidencia, ¿no? Entonces tenemos la Suis, que es de cerdos, la Felis y Caviae de cuyes, de gatos, y la Gallinacia, la última que ha sido recientemente descubierta, ¿no? Las otras no hay evidencia certera. Entonces, en aves, miren, son 11 especies, ¿no? Tenemos lo que son las clamidias aviares. Entonces, las clamidias típicas de aves son 3. ¿Ya? La clamidia Psittaci, la Gallinacia y la Avio. Las últimas 2 son las que han estado, se han descubierto recién en el 2014. ¿Ya? Sin embargo, las aves también pueden alojar otro tipo de clamidia. Y ven ahí la diversidad de especies que pueden alojar estas especies de bacterias. Entonces, pueden alojar 5 especies de clamidias más, ¿no? Entonces, en total, 8 de las 11 especies de clamidia pueden estar en aves. Entonces, ahora sí vamos a hablar de las clamidias aviares. Como les dije, son 3. Empezamos por la más común, la más estudiada, la clamidia Psittaci. Entonces, la clamidia Psittaci, como su nombre lo dice, Psittaci viene de citácido, viene de loro. Todo lo que son loros pueden estar, pueden tener esta bacteria, pero no solo loros, ¿no? De las clamidias, bueno, las otras han sido recientemente descubiertas, pero esta clamidia Psittaci puede afectar un gran rango de hospederos de aves, ¿no? Puede afectar patos, puede afectar pollos, palomas, etc. Entonces, varias especies de aves. Entonces, ¿cuáles son los grupos de riesgo que pueden infectarse con estas bacterias si tienen contacto con aves? Uno de ellos, ¿cuántos de ustedes tiene de repente una mascota como ave? ¿Alguno? ¿No hay nadie? Sí, 1, 2, por ahí, 3, 4, bueno, entonces hay, ¿no es cierto? Entonces, toda ave puede
estar infectadas subclínicamente con esta bacteria. Otra son las palomas en los parques, ¿no? Hay mucho contacto de las personas que les gusta estar ahí dándoles de comer, entonces ellos también pueden ser un grupo de riesgo. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Otra, los vendedores de aves, ¿no? Y bueno, aquí estos son aves exóticas, ¿no? Y ahí hay una diferencia, ¿no? Las aves exóticas son las aves que no son nativas, no son de Perú, sino son del extranjero y se crían en cautiverio. Las aves silvestres, en cambio, son las nativas y esas están prohibidas vender. Si las venden, es de tráfico. Entonces, estas de aquí son periquitos australianos. ¿De dónde son? De Australia. Entonces, estas aves sí están permitidas, ¿no? Pero los vendedores pueden ser un grupo potencial, vendedores y compradores, ¿no? Un grupo potencial de riesgo. Otros son los criadores, ¿no? En Lima tenemos alrededor de 400 criaderos de aves, aunque no lo crean. Es una afición mucho de profesionales, generalmente, y no conozco a una nada más que es mujer, generalmente son hombres, que tienen este hobby de criar aves, ¿no? Entonces ellos también son un grupo de riesgo. Otros son los trabajadores en zoológicos, ¿no? Los trabajadores en zoológicos que están en contacto con aves, por ejemplo, los pingüinos pueden ser uno de ellos, ¿no? En otras aves también. Uy, se pasó. Y bueno, los veterinarios obviamente también, los veterinarios que ven aves más. En mi caso, yo soy veterinaria de aves, entonces estoy en constante riesgo, ¿no? Se podría decir. Otros son los grupos de biólogos de campo que trabajan con aves, ornitólogos se les dice a ellos. Entonces ellos capturan las aves en la naturaleza para tomarles muestra, ¿no? Para medirlas y hacer sus estudios. Entonces, en este caso es en lo que son aves, pajaritos, que son los pequeñitos, que son los más capturados. Ahí se pasa. Y este de aquí también en aves playeras, ¿no? Actualmente en el Perú se hacen muchos estudios de aves en lo que son esos dos grupos, ¿no? Aves playeras, aves de la costa y aves, los pajaritos, los pequeños. Entonces este grupo de personas también podría estar en riesgo. Entonces vamos a ver la Chlamydia psittaci, ¿no? La Chlamydia psittaci es una bacteria que puede tener 10 genotipos, ¿ya? De los cuales hay 8 que son de ave y 2 de mamífero, ¿ya? Los citácidos son como que las especies más comunes y más estudiadas. Sin embargo, como les digo, esta bacteria puede encontrarse también en otras, por ejemplo en pollos, puede encontrarse en pavos, puede encontrarse en palomas, etc. ¿Ya? ¿Y qué se caracteriza? Es infectar todo lo que son tejidos epiteliales. Entonces, ¿cómo tiene signos clínicos el ave? Tiene secreción nasal, tiene conjuntivitis, tiene diarrea, ¿no? Entonces, y en humanos, ¿qué causa? Causa como una gripe, ¿no? Entonces puede confundirse mucho con una neumonía, con una gripe normal. Entonces, si has tenido contacto cercano con un ave y tienes una gripe que no se te pasa, podría ser eso. Aquí algunos ejemplos de algunos estudios que han habido. Este es en México y es importante señalarlo porque se identificó esta Chlamydia psittaci, el tipo A, ¿no? la cepa A, que estaba causando muerte en citácidos, y eran en citácidos que estaban en rehabilitación, que estaban por salir a la vida libre después de haber sido, no sé, capturados por tráfico, ¿no? Entonces, ellos murieron. Imagínense si hubieran salido a vida libre, ¿no? Estando infectados, hubieran podido contagiar a los de vida silvestre, ¿no? También es un riesgo para las personas que trabajan en estos centros de rehabilitación. Entonces, por eso es importante señalarlo. De ahí tenemos, ¿te acuerdas que les mencioné las palomas? ¿No? Las palomas que pueden ser, o sea, siempre dicen, las palomas son la peste, las palomas son lo peor, tienen 1000 enfermedades, no sé qué. Tienen, sí, pero también tiene tu perro, también tiene tu gato, ¿no? Todos los animales tienen bacterias, tienen virus, tienen todo. ¿Ya? Todos los animales pueden contagiarte alguna cosa. ¿Ya? Entonces, aquí
Las clamidias Citasi la hallaron en palomas. Ay, no puse... ya, esa es la siguiente. Ya, y la explicación del paper es esta, ¿no? Entonces, se hizo hisopados cloacales, ¿no? En las aves y se halló una diferencia de prevalencia entre años. Sin embargo, se halló bastantes positivos, como pueden ver, ¿no? Bastantes positivos, 75%, ¿ya? Pero también se hizo un estudio de las personas que estaban en contacto con estas aves, ¿no? Y de 8 personas que hicieron, o sea, en contacto directo con estas aves que estaban positivas. Y ninguna dio positivo, ni en plasma, ni en esputo, nada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, este paper lo que discute un poco es, ok, pueden tener, pero no necesariamente nos pueden contagiar. Ya. Y este otro es en Costa Rica, ¿no? Que igual se hizo un estudio en parques y solo se encontró un positivo de 120 muestras. O sea, aquí la prevalencia fue bastante baja en palomas. Estudios en Perú, no conozco ninguno. Clamidia gallinácea, la segunda clamidia aviar. Entonces, como les dije, ¿no? Son 3, la Citasi, la gallinácea y la avia. Entonces, la Citasi es la más estudiada, la gallinácea es la segunda, que tiene, se dice que tiene potencial zoonótico, pero aún no está totalmente comprobado. Entonces ahora vamos a ver, ¿no? Ahí tiene, el potencial zoonótico no está comprobado. Entonces, ¿cuáles son los grupos de riesgo? Gallinácea, ¿a qué viene? Gallina, ¿no? Por ahí. Entonces, es fácil recordar. Grupos de riesgo, trabajadores que trabajan en producción avícola, ¿no? Que están en contacto con los pollos, con los pavos, ¿no? Los gallos de pelea, también las personas que están en contacto ahí. Las personas que crían sus pollitos de traspatio, ¿no? Ahí que tienen en su jardín, en su patio, ahí sus gallinitas también. Entonces, ¿tiene posibilidad de ser zoonótico? Sí, están tratando de mostrar la evidencia. Ha habido reportes que señalan que se han encontrado, pero aún quieren lindarlo específicamente, ¿ya? En aves, en pollos, aún no se ha detectado enfermedad, solamente se ha detectado que excretan la clamidia. O sea, a ellos no les hace nada, ¿ya? Y no solamente ha sido en pollos, sino en pavos y en gallinas de Guinea, que son, estas de acá son las gallinas de Guinea, ¿ya? Y dice, actualmente un reporte en Nature dice que es una especie endémica en pollos, o sea, es como que está allí y no les hace nada. Entonces, por eso, ese es el de Nature, el reporte, que dice, ¿no? El 81.2% de los pollos fueron positivos y se fue persistente, o sea, estaba ahí la bacteria siempre, ¿no? Y no tenían ningún signo clínico. Entonces, por eso están diciendo de que tal vez esta clamidia en pollos sea parte de ellos. Y ahora la avium. Entonces, la avium es la tercera y es la todavía menos estudiada, porque recién se ha descubierto en 2014, al igual que la otra, pero como la otra tiene más importancia en producción avícola, está siendo más estudiada. Entonces, esa de aquí afecta a citácidos, ¿no? También ha sido reportada en palomas y patos, no se sabe su potencial zoonótico, y esta es una especie representativa de que ha sido afectada por ave. Esto es un citácido exótico. En Perú, ¿qué se ha hecho en Perú? En Perú hay 4 estudios, ¿ya? 2 que han sido publicados, 2 en tesis. Empezamos por los publicados, que fue en el 95 el primero. Se hizo en citácidos de vida libre y no se encontró. No se encontró Clamidia citasi en esa población silvestre de estos loritos que tenemos nosotros en la selva. Se hizo en Puerto Maldonado. De ahí el segundo estudio lo hizo en pingüinos de Humboldt. ¿Ya? Y se encontró títulos, es decir, cero prevalencia de 62%, algo alto, ¿no? Entonces, sí se encontró,
pero se encontró cero prevalencia. ¿Qué quiere decir esto? De que los pingüinos han estado expuestos en algún momento, pero no necesariamente lo tienen, no necesariamente lo están excretando. ¿Ya? Y todavía, si no me equivoco, fue con IgG, que es la inmunoglobulina que perdura más en el tiempo, ¿no? Los otros dos estudios, como les digo, son tesis. Este primero es una tesis de maestría que la hizo una colega y ella, por ejemplo, tomó sus muestras en un zoológico grande y como no había capacidad diagnóstica en el Perú para poder diagnosticar esta especie, este grupo de bacterias se los llevó a Bélgica, ¿no? Y en ese transcurso de llevárselas a Bélgica, pues pasó un poco de tiempo por todos los permisos y cosas que tiene que hacer para poder llevárselas. Y encontró un 17.9%, ¿no?, de estas especies de loros. De ahí tenemos una tesis del año pasado con una colega y encontró una alta seroprevalencia, pero ella usó un kit, ¿no? Entonces, el kit es un kit de Israel y bueno, habría que leer detalladamente exactamente cómo es el mecanismo de acción, pero hasta donde tengo entendido puede haber reacción cruzada. Entonces, habría que ver si esta seroprevalencia está realmente correcta por otra prueba. Compararlo con otra prueba sería ideal. Nuevas clamidias. Entonces, como les dije, ¿no?, actualmente estas bacterias están cambiando su taxonomía y ahora también están descubriendo nuevas especies, ¿no? Y tenemos aquí un reporte de la Antártida que dicen que detectaron no clamidia psittaci, no la que se conoce, pero sí otro tipo de clamidia en lo que son pingüinos de la Antártida y otras aves marinas. Ahí. Y este de acá es parte de mi tesis de maestría que realicé allá en la Universidad de California, Davis, que bueno, el paper va a salir ahora en marzo, así que les estoy dando la primicia. No, va a salir en marzo, ya lo han aceptado, entonces están ahorita en revisiones así para poder. Entonces, ¿qué es lo que se encontró? Bueno, este estudio fue realizado con todo el equipo de allá de la Universidad de California, Davis, y un montón de colaboradores de tanto California Norte como California Sur. ¿Ya? Entonces, ¿por qué la clamidia? La clamidia ha sido bastante estudiada en citácidos, como les había mencionado. ¿Por qué? Porque son las especies que están más en contacto. Sin embargo, las aves rapaces también llegan mucho a centros de rehabilitación, al menos allá en California es bastante común. Y hay mucha gente, personal, que está en contacto. Nunca ha sido reportado que cause enfermedad en aves rapaces, la clamidia, como en un citácido. Pero solamente en California eran reportes de que esta clamidia causaba enfermedad. Decía, ¿qué está pasando? ¿Será otra variante? Porque en otros lugares del mundo se había detectado, pero solamente un último reporte reportó esa enfermedad. Pero todos los demás eran relacionados solamente, ya, está infectado, pero está infectado y nada más. Pero que causa enfermedad ya preocupó qué es lo que está pasando en la población. Entonces, como les digo, ¿no?, hay una cepa que se encontró, que es la cepa G en California, y que afectaba sobre todo específicamente un grupo de halcones, ¿no?, que eran de este género, los del género Buteo, ¿no? Este es uno de ellos, ¿no? Y se encontró de que el 8.4% de los casos que llegaban allá tenían esta bacteria en el centro de allá de Davis. Entonces, ¿por qué se hizo este estudio? Porque es una enfermedad zoonótica, hay grupos de riesgos de personas que están los rehabilitadores, hay pocos casos de clamidia en rapaces reportados en Estados Unidos, no había muchos estudios, solamente uno que otro. No se sabe qué es lo que está pasando en las poblaciones silvestres y existen, como les digo, casos clínicos, ¿no? O sea, enfermedad, las aves se mueren de clamidiosis allá, en los halcones, ¿no? Entonces, ¿será otra cepa? ¿Es la misma? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, se hizo dos preguntas, ¿no? La primera es la prevalencia de clamidia en poblaciones silvestres
similar a los de los casos que llegan, dijimos, no, debe ser menor, ¿no? Porque en vía silvestre, pues, no tienes una población mayor. De ahí hay diferencia entre la clamidia, individuos afectados, no infectados, con especie, edad, sexo, estación, etcétera. Tratamos de usar muchas variables aquí. Sin embargo, debido a las limitaciones de que es obtener una muestra de un ave silvestre, no llegamos a los números indicados para poder hacer esta segunda evaluación. Entonces, lo que hicimos fue estimar la prevalencia de clamidia en poblaciones de vida libre justamente de ese género de halcones que les mencionaba que son más susceptibles, ¿no? Entonces, ¿dónde se hizo el estudio? El estudio se hizo en California, sobre todo en esta región, ¿no? California Norte. Ay, ¿qué se pasa? Ya. Y se tomaron estos datos, ¿no? Se trabajó con dos poblaciones, dos especies, dos poblaciones de este acá, que es el halcón cola roja, y se tomó también una tercera población que estaba anidando, ¿no? Que se llaman los halcones de Swainson. Esta especie también pasa por aquí, porque es una especie migratoria. Llega hasta Argentina y accidentalmente a veces pasa por aquí, ¿no? Pero su rango de distribución es migratorio, o sea, de Estados Unidos hasta Argentina. Entonces también se hizo un estudio con ellos. ¿Y cómo se los capturaba, ¿no? Y esto es una metodología un poco que para mí fue realmente emocionante, pero a la vez un poco de pena, porque ¿qué comen los halcones? Comen carne, ¿no? Comen aves. Son aves rapaces. Comen aves más pequeñas, comen ratoncitos. Ajá, exacto. Entonces, lo que hacían era poner un señuelo, ¿no? Una avecita, que era un gorrión o un eso. Entonces, estaba con un chalequito y estaba amarradito en una casita con su agua, con su comida. Venía el halcón a querer comérselo. Ay. Y antes de que se lo coma, felizmente, como venía así, se caía con esta red. Entonces, eran muy pocas veces que el animalito, o sea, el señuelo moría. En serio. Porque el halcón caía antes de que lo agarre. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros escondíamos aquí. Eso se llama un blind, que es como, está camuflado, y veíamos acá estaban nuestros ojitos ahí dentro, cada uno está sentado ahí, y jalaba las pititas, ¿no? Entonces venía el rapaz, veía que estaba sorolando, como el señuelo, el pollito estaba con su chaleco, se jalaba un poco y saltaba, ¿no? Saltaba. Entonces, como saltaba poco porque estaba amarradito con su chalequito, venía el rapaz, pensaba como que estaba herido, ¿no? Entonces, por eso lo atraía. Entonces, era una técnica buena. Eso, los biólogos de allá son muy buenos. No digo que los de acá, no he dicho nada de los de acá, por si acaso. Para atrapar estas cosas, ellos son muy buenos. Ya. Ok. Ya, listo. Entonces, acá se atrapaba el ave, se le medía, se le hacía la morfometría que hacen los biólogos. Y aquí se le tomaba la muestra de sangre, se le tomaba de la pata, como eran aves migratorias no se tomaba del ala, se hacía un hisopado multimucosa, y eso es importante, el multimucosa, porque así tienes mayor chance de poder encontrar la bacteria. Con un solo hisopo se hacía en ese orden, primero la conjuntiva, luego la cavidad oral y luego la cloaca. ¿Ya? Y luego de eso ya teníamos las muestras y se hizo la serología y las pruebas moleculares, ¿no? Entonces, resultados, se encontró solamente 2 muestras positivas en los halcones cola roja y 2 muestras positivas en los Swansons. Entonces, realmente la prevalencia fue bastante baja que encontramos, solamente el 1.37%. Y pero dijimos, bueno, lo hemos encontrado poco, estábamos un poco tristes, pero cuando hicimos ver exactamente qué tipo de clamidia era, nosotros decimos, bueno, vamos a ver qué clamidia es. No era una clamidia común,
no era ninguna de las clamidias citasi conocidas, ¿no? Entonces dijimos, es probable de que sea o una nueva, o tal vez, como se asemejaba mucho a una que era de mamífero, y estas aves pueden comer ratones, podría ser de un ratón. Entonces, por eso se llegó al siguiente paso, otro tesista ya lo hizo, ¿no? Entonces, que ver qué cosa es lo que pasa con eso, ¿no? Si realmente es otra clamidia o es solamente la que está pasando por el tracto digestivo porque el ave se había comido un ratón. Entonces, aquí... ahí. Quiero agradecer, bueno, yo soy becaria del PRONAVEC, ¿no? Del Beca Presidente de la República, y bueno, los que me financiaron allá la tesis, ¿no? Los dos organismos. Y bueno, como les dije, espero que haya sido de su agrado esta conferencia. Lo que hemos visto son estos 3 objetivos. Y gracias. Muchas gracias. Al centro, por favor, doctora. Interesante.